Queridos hermanos, cada 8 días, o siempre que Dios nos da licencia de congregarnos, de reunirnos, de estar en su presencia, Él siempre tiene palabras para nosotros, de veras que vienen a llenarnos de confianza en Él. Como por ejemplo lo que rezábamos hace 8 días, en aquel de Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Por eso, el día de hoy, nuestro Dios, a quien amamos y quien es nuestra fuerza, Él nos invita a confiar siempre en su divina providencia. En su providencia. Porque Dios es bueno, Dios es bondad, y Él provee en su poder infinito, en su bondad, Él nos concede y nos da lo que nosotros vamos necesitando en nuestra vida. De hecho, aquí lo encontramos muy claramente en estas lecturas que se acaban de proclamar. La primera lectura del primer libro de los Reyes, donde nos encontramos con una mujer viuda, con una mamá, solamente tenía un hijo, pero estaban pasando por una necesidad o una situación muy fuerte. Tan es así que cuando se presenta el profeta Elías con ella, recuerden que el profeta es el enviado de Dios, es el que nos habla en nombre de Dios, los profetas. Cuando el profeta Elías va con esta mamá, con esta viuda, le pide que le dé un poco de agua, le pide que le dé un trozo de pan, y ante aquello, la respuesta de aquella mujer dice: es que no tengo, lo único que tengo es un puño de harina y un poco de aceite. Voy a preparar un panecillo para mi hijo y para mí, lo vamos a comer y después vamos a morir. Ya no hay más. Precisamente, queridos hermanos, en esos momentos críticos que seguramente nosotros hemos pasado muchas veces, o hemos tenido estos momentos donde decimos: ¿y ahora cómo le voy a hacer? No tengo para esto, me falta momentos difíciles. Ahí, queridos hermanos, es donde Dios nos invita a confiar en su divina providencia, en su providencia. Ahí es donde Él nos invita a confiar en su providencia. Le dice Elías, prácticamente me voy a permitir irle, ante esta situación que está viviendo esta mamá, esta viuda, que Elías la ha escuchado. Elías, el profeta Elías, le dice: no temas. Cada una de las expresiones, cada una de las palabras que encontramos en la Sagrada Escritura, necesitamos meditarlas y reflexionarlas, porque es una enseñanza muy grande de parte de Dios para nosotros, o de Dios hacia nosotros. En esas situaciones difíciles, nuestro Dios nos invita a no tener miedo, a confiar en su providencia, en su divina providencia. Por eso el profeta le dice: no temas. Ya me explicaste por lo que estás pasando, ya me explicaste lo que vas a hacer, hazlo. Dice aquí la Sagrada Escritura: no temas, anda y prepáralo como has dicho. Primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Fíjense lo que dice el profeta: porque así dice el Señor, Dios de Israel. No lo digo yo, Elías, lo dice el Señor, porque Elías va a hablar en nombre de Dios a aquella mujer que está pasando por esa situación. Por eso Dios nos habla a nosotros,
porque solamente Él sabe y conoce cuál es la necesidad por la que pasamos cada uno de nosotros. Él nos habla, ya no nos habla un profeta, el que nos habla, porque esta es palabra de Dios, es el mismo Dios. Y nos invita a que no tengamos miedo, pero también nos invita a que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Día con día, entrarle, pero con ganas, como mujeres y hombres de fe, entrarle con ganas al trabajo. Mañana lunes, primeramente Dios, hay que entrarle con todo a nuestros quehaceres, a nuestras labores, a nuestros trabajos. No tengamos miedo, con la confianza y con la fe de que haciendo lo que tenemos que hacer y debemos de hacer, de ahí Dios en su divina providencia nos va a bendecir, nos va a socorrer en lo que necesitamos. Fíjense lo que aquí viene en este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice, entonces el profeta le dice a esta mujer, a esta mamá, a esta viuda, le dice, en nombre de Dios le dice, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. No se acabará la harina, no se acabará el aceite. Y dice aquí la Sagrada Escritura, y en efecto así fue, y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, del profeta Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. No se agotó. Así dice la Sagrada Escritura. Por eso yo digo que en este domingo Dios especialmente nos invita a confiar en su divina providencia. Claro, esto no nos ahorra el esfuerzo que todos los días tenemos que hacer y debemos de hacer. Y debemos de hacer. Y vean, cómo en lo ordinario, en lo cotidiano. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, ¿cómo Dios me va a socorrer? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Por eso digo que hay que tomar muy en cuenta lo que le dice aquí el profeta Elías a aquella mujer. Imagínense que aquella mujer hubiera llegado el profeta Elías y se hubiera encontrado con aquella mujer ahí sentada. Ahora sí que, como dicen por ahí algunos, nomás esperando la hora. ¿Ahí? ¿Y qué haces ahí sentada? Pues esperando la hora. ¿La hora de qué? Pues de la muerte. No, necesitamos activarnos, necesitamos trabajar. Por eso esto para mí se me hace muy importante, esto que le dice el profeta Elías: haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Trabajar. Yo creo que por eso la ociosidad, la pereza, la flojera es un pecado, un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer y debemos de hacer lo que tenemos enfrente, lo que se nos confía, porque a través de ese trabajo es como Dios nos bendice. Por eso, queridos hermanos, yo creo que hoy Dios nos invita a confiar en su divina providencia. Sí, pasamos momentos muy críticos, pero si trabajamos, Dios nos sigue bendiciendo. Tengamos fe en la divina providencia. Y de lo que nos bendice Dios, compartámoslo. Yo creo que es la enseñanza que nos da también nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. Aquella viuda, otra viuda, que está en el templo y que va a la alcancía del templo y pone 2 moneditas de muy poco valor. Los otros daban de lo que les sobraba. Aquella viuda dio 2 moneditas de muy poco valor, y dice la Sagrada Escritura, lo acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, que era lo único que tenía para vivir. Pero aquella mujer, con su fe y su confianza en Dios providente, fue a la alcancía y depositó ahí lo único que tenía. Esa es fe de
confiar en Dios, porque Él nos sigue bendiciendo, porque Él nos sigue socorriendo. Yo creo que por eso, bíblicamente, aquí, como lo acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, aquí está fundamentado o cimentado cuando nosotros nos acercamos a la divina providencia cada primer día de mes y ponemos aquí en la alcancía nuestras moneditas a la divina providencia, porque le pedimos y le rogamos y le suplicamos que nos siga bendiciendo y que nos siga socorriendo en nuestro trabajo. Queridos hermanos, confiemos en la divina providencia, invoquemos la divina providencia, agradezcamos a la divina providencia y compartamos lo que Dios en su divina providencia nos socorre. Hijos, compartan con sus padres las bendiciones que Dios providencialmente les concede como fruto de su trabajo. Compartan con sus padres el fruto de su trabajo. Dios los seguirá bendiciendo. Si actúas de un modo egoísta, nada más guardando y guardando y guardando, te vas a hacer avaricioso. Y yo lo digo aquí delante, enfrente de todos ustedes y todas las personas que están ahí en su casa. Lo que ustedes ponen en la ofrenda, que ustedes son moneditas de poco valor o de mucho valor, lo que ustedes tienen y comparten es lo que tienen para vivir. Pero aún eso que tienen para vivir lo ponen como ofrenda. Y por eso yo en conciencia debo de administrar como se debe de administrar lo que ustedes ofrecen. No es, y se los digo de frente y en la presencia de Dios, no es para que el sacerdote se enriquezca, sino que cuenta le voy a dar a Dios. Por eso lo que ustedes ofrecen a Dios es realmente una ofrenda. Y también les digo que todos los días, pero todos los días, le pido a Dios que los bendiga y que los socorra en su trabajo, que en su divina providencia siempre los bendiga y siempre los socorra. Yo tengo mucha fe en la divina providencia, queridos hermanos, mucha fe, pero mucha fe. Es por eso que cuando me encuentro con estas palabras, estos textos sagrados, insisto, y ojalá, aunque se suene a pura repetición, pero mi insistencia es que ustedes tengan mucha fe en la divina providencia. Y Dios en su divina providencia les bendecirá y les socorrerá siempre en su trabajo. Siempre, siempre. Si todavía me cuesta creer que se haya fijado en mí el cielo, espero sepas comprender. Yo solo soy un pobre carpintero. Aquí cuidando de tu madre y contigo aquí en mis brazos. Soy más feliz que el hombre más feliz que la tierra haya pisado. Este es el hombre que soy, eso es todo lo que puedo darte. No tengo oro ni plata, solo un corazón para amarte. El que solo entiende de clavos y madera, el que por ti daría su vida entera. Es que por ti daría mi vida entera. Inmaculada y bendita entre todas mujeres,